Estamos en nuestra emisión número 5 del programa Radio Noches de Esperanza en Emisora Clásica Radio, dándoles a ustedes la bienvenida, nuestros oyentes, los fieles oyentes que cada jueves se conectan con nosotros de 7:30 a 8:30 de la noche, y por supuesto agradeciendo al señor William Sabogal, el director de Emisora Clásica Radio, que permite este precioso espacio. Pablo, buenas noches y bienvenido nuevamente a esta emisión número 5. Buenas noches, Mónica, saludándote a ti y a todos los oyentes. Gracias. Y bueno, muy agradecidos con el Señor que nos permita tener un nuevo programa y poder seguir perseverando en estos asuntos que, como tú decías y siempre resaltamos, muy importantes para nuestros días. Por supuesto, porque tocamos temas actuales bajo una óptica cristiana. Y yo sé que eso es lo que estamos todos atentos a escuchar, tantos temas tan relevantes que estamos tocando en este programa, así como lo vamos a tocar en esta noche. Y le comento a nuestros oyentes y a todos los que están también conectados el tema a tratar hoy, Pablo, que es el cristiano frente a la vacuna del COVID-19. Sí, tú no te imaginas este tema como nos lo han preguntado. Bastante. De manera personal nos escriben y pienso que de pronto por la misma polémica que hay en relación a esto, tal vez en algún momento nos cohibimos de responder, pero creo que es un tiempo donde ya han pasado muchas cosas, sí, el ambiente sigue estando ya un poco más tranquilo, pero es muy importante que reflexionemos sobre estos asuntos y podamos considerar qué nos dice la palabra y qué podemos aprender en estas cosas. Del por qué no hablarlos, ¿no? Porque ese es el propósito del programa, tocar esos temas de los cuales hay tantas inquietudes, pero lo más importante bajo una óptica cristiana. ¿Y qué dice el Señor respecto a estos temas? Y yo quiero empezar, Pablo, porque ya llevamos 2 años largos, ya 2 años, ¿verdad?, en este proceso donde estamos en términos de vacuna, inquietudes, temores. Pero yo quiero preguntarte por qué el asunto de la vacuna del COVID-19 ha generado tanta polémica entre nosotros. Bueno, sabes que hay varias razones que uno puede considerar en relación al debate que hay en torno a esto, porque hay muchísimas personas a favor y también muchísimas personas en contra, y en el ambiente cristiano también ha sucedido. Pero la polémica que estamos viendo puede tener varias razones. Yo primero diría que una de las razones por las que está sucediendo esto es por la mucha desinformación que hay. Nosotros vivimos en nuestros días una avalancha de información y desinformación que hace que las personas no tengan claridad y también tomen posiciones a veces muy diferentes y radicales en relación al asunto. Entonces yo pienso que esa es una de las primeras razones, falta de información clara y también la abundancia de información que nos llega a través de muchos medios. Segundo, algo que es muy visible no solo en este tema, sino en otros más, Mónica, es que en nuestros días hay una falta de credibilidad en todos los aspectos. ¿Qué quiere decir esto? La gente, por ejemplo, ya no cree en lo que dicen los gobernantes, ¿sí? O sea, definitivamente hay mucha improvisación, mucha incoherencia, mucha contradicción. Entonces, a veces el discurso político ya en nuestros días es poco aceptado. Entonces, ya cuando aquellas personas nos dicen que están buscando el beneficio de las personas, que están interesados en esto, ya la población en general no cree, porque se ha perdido tanto la integridad y la credibilidad en el hombre en nuestros días que todo es cuestionado. Entonces no creemos en los políticos, no creemos en los gobernantes, no creemos en los médicos, los profesionales de la salud en nuestros días. Sí, se ha perdido la credibilidad en ellos. Hoy en día la gente literalmente prefiere ir a Google que ir al médico. Por supuesto. Porque tú vas al médico y también la atención que se te da, la manera como se te trata, cómo se te diagnostica, a veces es tan superficial en el sistema de salud que nosotros tenemos que definitivamente ya la gente no cree ni siquiera en los médicos. Entonces cuando el profesional de salud sale a hablar de la vacuna y ciertas cosas, entonces hay poca credibilidad, ¿no? También a veces se ven muchos intereses económicos. Entonces ese ambiente genera mucha polarización. Y pues también si le sumamos el asunto de los medios de comunicación, entonces ya no sabes si lo que te están hablando son noticias verdaderas. Y las falsas noticias no solo están en Facebook, sino que a veces tú te das cuenta que medios de comunicación grandísimos, internacionales, tienden a manipular, tienden a dirigir las cosas hacia un lado. Entonces eso en general ha hecho que nuestra generación
no acepte las cosas tan fácilmente y haya mucha polarización. Muchos se van para un lado, otros se van para el otro. Y ya como en un aspecto positivo, hablando especialmente de la iglesia, yo sí pienso que la iglesia no puede decirle que sí, aceptar todo lo que el gobierno, la cultura o los medios de comunicación proponen. Entonces, es parte del diseño que Dios dio para la iglesia. La iglesia ha sido llamada a tener discernimiento de las cosas, a probar las cosas. Entonces, podría decir que ese espíritu de discernimiento, de no aceptar las cosas tan rápidamente, es una virtud que debería tener la iglesia y que sería un peligro donde eso no existiera. Entonces, por estos ingredientes, tanto en el tiempo que nosotros vivimos como algunos aspectos que el Señor le entregó a la iglesia, hacen que no podamos aceptar todas las cosas y haya una discusión amplia en relación a esto. Esa parte es importante, lo que acabas de mencionar, que inclusive iba a hacer esa pregunta, porque efectivamente canaleamos, recibimos cifras, recibimos opiniones, sugerencias, pero yo iba a preguntar eso que acabas de decir respecto a la iglesia, y ya lo estás manifestando. ¿Es neutral la opinión de la iglesia? ¿Debe ser neutral así o cuál es la posición de la iglesia? Bueno, ese es el asunto que tal vez hace difícil tratar esto, porque en realidad la iglesia debe discernir las cosas a la luz de la mente de Cristo y la palabra de Dios, pero hay temas que no son tan claros en la palabra, ni que la palabra trata tan directamente, como lo es el asunto de la vacuna. Entonces, la iglesia debe cuidarse de que en aquellos asuntos donde la Biblia no es tan clara, ella no puede tener una posición tan firme o tan marcada. Sí, tan marcada. Entonces, eso es algo bien importante porque lastimosamente en nuestros días estos asuntos se volvieron un asunto de mucha discusión y hasta de división en medio del pueblo de Dios. Y no debería ser la posición que tenga la iglesia. Que suceda en el mundo en general y que la iglesia apruebe las cosas no quiere decir que la iglesia entre en esa polarización o en esa lucha entre quienes estamos a favor y quienes estamos en contra. Y para entender eso es importante decir a las personas que nos oyen que cuando nosotros vamos a la palabra trata asuntos de una manera muy firme, muy clara y muy determinante. Pero este asunto no entra entre aquellas cosas que la Biblia trata de manera directa. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de un asunto doctrinal, es muy clara, especialmente en aquellas doctrinas que son fundamentales. Segundo, la Biblia es muy clara cuando trata asuntos morales que tienen que ver con el pecado. La Biblia es muy determinante. Y este asunto de la vacuna no entra ni entre doctrinas fundamentales ni asuntos morales. Por ejemplo, yo no podría decir que un hermano que piensa que no vacunarse, él está en una herejía. No es un asunto doctrinal. Como tampoco podría decir que el que piensa vacunarse está en una herejía. No, porque no es doctrina. Y tampoco podría decir que el que piensa vacunarse está pecando o el que no piensa vacunarse está pecando, porque la Biblia no lo pone en el ámbito moral. Entonces, si no es doctrinal y tampoco es moral, entonces es un asunto que podríamos llamar, como otros asuntos que la Biblia trata, asunto de conciencia. ¿Qué quiere decir asunto de conciencia? Que cada uno, según lo que mejor entiende, puede determinarlo de una manera amable y flexible ante los que piensan diferente. Pablo dice, si tú piensas que la comida es y otro piensa que la comida no es, en ese asunto podemos ser flexibles, podemos amarnos, podemos caminar juntos, sin necesidad que ese asunto, por ejemplo la comida, nos divida. Y así podríamos encasillar el asunto de la vacuna. Es un asunto donde la Biblia no es clara, entonces por ende debemos tener una posición amable con los demás, especialmente con nuestros hermanos. Pero sabes, Mónica, que una de las cosas que más nos preocupó cuando surgió el asunto de las vacunas en medio de la pandemia fue la fuerte división que trajo entre las iglesias. Y eso sí ya es un asunto que la iglesia cae en un pecado, porque la iglesia es llamada a ser solícita en guardar la unidad. Entonces, naturalmente en cosas como estas siempre va a haber polarización, siempre va a haber discusión. Sí, siempre va a haber personas que están a favor y en contra. Y eso sucede en la iglesia también.
Lo que es una tentación y peligro sería llegar a dividirnos por ese asunto. Pablo, por ejemplo, le dice a los corintios, ahí en 1 Corintios 1, en 1 Corintios 3, que ellos eran carnales y ellos eran niños espirituales, y su carnalidad era porque ellos estaban divididos. Y la división de ellos, Mónica, era que unos decían, no, yo soy de Pablo, y otros decían, no, yo soy de Apolo. Pero alguien decía que los cristianos de nuestros días son peores que los corintios porque llegan a dividirse por cosas todavía más efímeras. O sea, ellos se estaban dividiendo por un ministerio. Pero hoy en día los cristianos fácilmente se polarizan, por ejemplo, por la política. Yo soy de tal y usted es de tal. Y hay un conflicto y hay una falta de compañerismo, de amor y de unidad en el cuerpo de Cristo por cosas como esas. Y así ha sucedido con lo de la vacuna. Algunos son totalmente antivacuna, otros son a favor de la vacuna y en su carnalidad y niñez espiritual se dividen. Yo he visto iglesias literalmente que trajeron eso a su ambiente local y eso terminó afectando la relación de los hermanos y alejando a unos de la comunión. Y eso sí es una manifestación de inmadurez, de carnalidad, y no debería ser el espíritu de la iglesia. Ni siquiera Pablo era así cuando trataba los asuntos de conciencia. Él decía, la comida, por ejemplo, yo prefiero no serle tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Y así deberíamos tratar estos asuntos en la iglesia. Puede que haya diferencias, pero debemos llevar esas diferencias con respeto y madurez. Y yo creo que es responsabilidad de los líderes de la iglesia ser sabios cómo traen esto a la iglesia. Porque yo he visto que hay hermanos que traen esto a la iglesia prácticamente como si estuvieran predicando una doctrina fundamental de la fe cristiana. Y ese espíritu es el que hace que esas cosas se vuelvan un asunto de división o se creen controversias en medio de nosotros. Entonces, claro que podríamos hablar de estas cosas como lo estamos haciendo en este momento, pero siendo sinceros, sin ser ofensivos y sin desacreditar a aquellos que también piensan diferente, porque como la Biblia no es clara, ¿cómo podríamos nosotros ser determinantes? Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que tener cuidado de que esto lo use el diablo para distraernos, para dividirnos y para crear entre nosotros barreras que no deberían existir si somos de Cristo, ¿no? Estas palabras son supremamente claves, asunto de conciencia y el discernir. Que el Señor nos ayude a tomar ese tipo de decisiones que inclusive, Pablo, yo sé que muchos de los oyentes estarán acudiendo allí en sus iglesias por esta orientación. Y quiero preguntarte básicamente por ellos. Aquellas personas que quieren preguntar sinceramente y que necesitan esa orientación, ¿cómo se le puede aconsejar a esa persona? ¿Qué se le puede aconsejar? Bueno, esa es una pregunta que nos han hecho repetidas veces. He tenido hermanos de la iglesia o estudiantes que nos llaman o nos escriben, hermano Pablo, dígame, si usted me dice que me vacuno, yo me vacuno, si usted me dice que no me vacuno, no me vacuno. En realidad yo lo hice, yo lo pregunté. O sea, es una pregunta muy común y claro, porque hay muchas dudas, por lo mismo, porque hay mucha información, hay algunas posiciones muy fuertes, muy radicales, entonces eso genera dudas. Ahora, también quisiera aclarar que lo que voy a decir es más mi apreciación personal, no es la apreciación como tal, podríamos decir, de la iglesia, no es la apreciación de una comunión de hermanos, sino más una percepción personal reflexionando sobre todas estas cosas. Bueno, como hijos de Dios en estos asuntos, lo primero que le diría a la persona es que ella es libre para decidir. Hay cosas que en el Señor y por la palabra, la Biblia dice así. Voy a leerte algunos pasajes. Por ejemplo, Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. O sea, nosotros somos libres en Cristo. Hay cosas en las que la palabra no nos subyuga ni nos restringe. Dios nos hizo agentes responsables, morales, creados a su imagen y semejanza, que podemos analizar las cosas, que podemos pensar en las cosas, y en esa libertad podemos tomar decisiones. Ahora, claro que esas decisiones, como el mismo pasaje nos dice también, primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, tenemos una libertad
Solo que no debemos usar esa libertad para la carne, para el pecado, ni para lo malo. Entonces, en ese sentido, el hermano es libre, él puede en su conciencia tomar la decisión de vacunarse y no vacunarse, y eso no debe afectar nuestra relación ni nuestro testimonio. Es un asunto de conciencia personal. Pero cuando nos han preguntado así sinceramente, bueno, lo primero es que nunca le hemos dicho qué hacer a la persona, ¿no? Es una responsabilidad que cae sobre ella, cae sobre su familia y que debe considerarla a ella delante del Señor. Pero sí que podemos aconsejar, bueno, hay varias cosas que podríamos decirle a las personas en relación especialmente a la vacuna. Primero, que la persona tiene que considerar su salud y el riesgo de su salud y de su familia. O sea, no todos tenemos el mismo estado de salud, no todos tenemos la misma edad, no todos tenemos a nuestro alrededor el mismo tipo de personas, ¿sí? Nosotros a veces tenemos personas en nuestra familia que tienen una salud precaria, que tienen una enfermedad de base. Entonces, no es lo mismo cuando estás hablando con una familia joven a una familia de cierta edad y en ciertas circunstancias. Entonces, la persona tiene que pensar, claro, primeramente pues en él y en su familia y considerar si realmente el COVID es un riesgo para la salud de ella y para la salud de su familia. Eso es una primera cosa que la persona tiene que considerar, porque eso es lo que nos habla de amor hacia sí mismo y a sus prójimos, que en ese caso sería su familia. Lo segundo, también yo pienso que es sabio que las personas consideren a corto y largo plazo los riesgos que puede tener la vacuna. ¿Sí? Nosotros, pues como toda vacuna, sabemos que la vacuna tiene ciertos riesgos y en ciertas condiciones de salud también. Sabemos ya por estudio que, por ejemplo, las personas que sufren de circulación y ciertos asuntos, para ellos puede ser un riesgo. Entonces, considerar pues su situación, la familia y qué condiciones, qué contraindicaciones tiene la vacuna en general a corto y a largo plazo. Ahí la persona puede pues consultar con sus médicos, o también algo que ya nosotros podemos mirar para esta época son las estadísticas. ¿Sí? Las estadísticas a nivel general, qué efecto han tenido en las personas que se han vacunado o qué efecto no ha salido, porque a veces hay estadísticas o noticias, ¿no? Que tal se vacunó y le pasó no sé qué. Sí. Pero hay que mirar la estadística, porque si fueron en 10,000 personas a una persona le sucedió. O sea, ¿qué porcentaje es eso? ¿Sí? Entonces, eso es algo que se necesita considerar en estos tiempos de una manera sabia y prudente. También nos preguntan mucho en el caso, por ejemplo, porque eso está sucediendo acá en Colombia en algunas empresas, que si la persona no se vacuna puede perder el trabajo. Sí. Entonces, ¿qué debería considerar una persona ahí? Bueno, ahí tiene que considerar su fe, si está dispuesto, digamos, a perder su trabajo por la vacuna, si vale la pena, si realmente el riesgo es tan alto para no vacunarse, para abstenerse del trabajo. Bueno, ahí tiene que considerar esas cosas, que son cosas como muy personales. En estos días también alguien nos hablaba lo siguiente: hermano, tengo un viaje ministerial a un lugar que obligatoriamente tengo que vacunar. Te lo exigen. Sí, entonces estoy orando al Señor porque tengo tanta carga por visitar a estos hermanos, predicar en estas iglesias, que muy seguramente por amor a los hermanos, por amor a donde voy a tomar la decisión de vacunarme, aunque no lo había hecho porque no lo necesitaba. Entonces hay varias cosas que uno tiene que poner en la mesa y considerar personalmente sobre esto. Otra cosa que es bueno, que por lo menos yo lo hice y me trajo algo de tranquilidad en relación a todo lo que se escucha, es conocer un poco la historia de las vacunas. ¿Sí? Conocer un poco la historia de las vacunas me va a dar un poco de información, cuán verídicas son o cuán útiles son las vacunas, cómo han ayudado a la historia de la humanidad o si han afectado, porque la historia es la historia y la historia son hechos. Y en estos días donde hay tanta información es bueno conocer la historia, cómo se ha desarrollado y qué efectos ha tenido en esta parte de la medicina en relación con el hombre. Ahora, también necesitamos en nuestros días, como hay tanta información, verificar si la información es verdadera o falsa. Las fuentes de esa información. Porque hoy en día existe en todos, no solo en Facebook, sino aún los noticieros, a veces hay mucha información falsa
que necesitamos mirar si es una conspiración como tal, si hay veracidad, qué probabilidad de lo que se esté diciendo hay en eso que se está diciendo o no. Entonces yo comienzo a reflexionar en varias cosas que me van a dar como la tranquilidad en mi conciencia para decidir si me vacuno o no me vacuno. Eso es lo que nosotros deberíamos decirle a las personas: mira, hay esto, considera esto, pon esto en la balanza, mira y determina lo que tu conciencia cree que es mejor y hazlo para la gloria del Señor, sin el temor de quién va a decir si no te la pones, o sin el temor quién te va a decir que por qué te la pusiste o por qué no te la pusiste. Es una decisión personal que, para que se dé sabiamente, se deben considerar varias cosas y hacerlo delante del Señor. ¿Sí? Yo tengo hermanos muy queridos que delante del Señor me han dicho: hermano, yo no me la pongo, porque yo, pues, mirando, considerando todo, mi salud, a mí ya me dio, ya tengo defensas naturales. Entonces, como hay otros también muy queridos que me han dicho: y bueno, mi hermano, somos libres. Por supuesto. Y ese ambiente es muy saludable para la comunión cristiana, una comunión respetuosa y libre en el Señor, en asuntos que realmente no necesitamos ser tan tajantes. Y volvemos a la misma palabra, discernir. Después de tomar todas estas fuentes de información, de estudiarlo, hablarlo con nuestras familias y analizarlo, que sea la mejor decisión que se tome. Pablo, vamos a una pausa para retomar en esta segunda parte estas últimas preguntas tan fundamentales de este tema, recordando que estamos hablando el cristiano frente a la vacuna del COVID-19. Emisión número 5, el cristiano frente a la vacuna del COVID-19. Gracias, Pablo, por todas estas primeras preguntas y claridad que tuvimos en esta primera parte sobre la opinión, la posición de la iglesia. Ahora viene algo puntual, que yo sé que hay tal vez temor en mencionarlo, pero te lo voy a preguntar así. ¿La vacuna es la marca de la bestia? No, definitivamente no. Ya veníamos diciendo que la palabra poco habla directamente de la vacuna como tal, pero sí es una información que se da en el ambiente de las conspiraciones. En internet se está diciendo mucho esto, pero cualquiera que lee Apocalipsis 13 se da cuenta del contexto donde Juan tiene la visión y él ve el asunto de la marca de la bestia, y hay muchas cosas que no nos llegarían a pensar que realmente es esto. Hay un umbral, como alguien decía, de asuntos que van a suceder cuando la bestia se manifieste, el gobierno, el anticristo, y nuestros días todavía no cumplen esas características para pensar que estamos en un tiempo semejante a ese y donde la marca de la bestia sea conocida. Por ejemplo, así solo por mencionarte ahí en Apocalipsis 13, podría hablarte 4 asuntos del contexto de donde Juan nos dice que surge la marca de la bestia, que no están sucediendo en nuestros días. Apocalipsis 13:4 dice que va a haber adoración al dragón y a la bestia. Quiere decir que va a haber un gobierno internacional que va a exigir adoración primeramente al diablo, que es el dragón que le da el poder a la bestia, y también una adoración al anticristo. O sea, ese es el contexto donde está siendo adorado el diablo y el anticristo, es donde va a surgir la marca de la bestia. Así como en los días de Daniel, que el rey de Babilonia mandó a ser adorado a él, así va a suceder en los últimos tiempos en relación al anticristo. Segundo, dice ahí que ese gobierno va a ser un gobierno totalmente blasfemo contra Dios. Dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. Eso es Apocalipsis 13:6. O sea que ese gobierno y ese rey maligno, ese anticristo, ese inicuo, él va a ser caracterizado porque su hablar va a ser totalmente contra Dios y contra el nombre de Dios. Tercero, ese gobierno va a ser de carácter internacional, porque dice Apocalipsis 13:7 que se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, va a ser un gobierno internacional, global, y eso no lo estamos viendo en nuestros días.
Y lo último dice ahí que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, en ese periodo va a haber una gran persecución contra los cristianos en general. Entonces tenemos 4 ingredientes claros que nos hablan del tiempo donde se va a manifestar el anticristo, su gobierno, la adoración que exigirá y la persecución que va a haber generalizada contra todos los cristianos. Entonces, como decíamos, esas características no se encuentran en nuestros días. Entonces, si esas características no se encuentran en nuestros días, es ilógico pensar que la vacuna es la marca de la bestia, sin entrar en toda esa discusión si la marca de la bestia va a ser un chic, si la marca de la bestia va a ser, bueno, todo lo que se dice en nuestros días, no es nuestra intención. Pero por las otras características es obvio que ese argumento es más que una especulación antibíblica que no tiene base en lo que estamos viendo en nuestros días y que la vacuna tiene otro contexto. Entonces sí, es muy común de ciertas conspiraciones hablar esto y también de una mala lectura del Apocalipsis. Cualquier buen exégeta del Apocalipsis se va a dar cuenta en qué contexto se da, qué circunstancias deberían acompañar el momento y podría darse cuenta que no son los días que estamos viviendo. Entonces no es la marca de la bestia. No es la marca de la bestia, no. Eso me hace pensar algo, Pablo, porque yo recuerdo en serio, y es como si estuviera viendo en ese entonces varios videos que rotaron, donde se estaba hablando de esto, literal, que era la marca de la bestia. Y me hace pensar en estas personas que tal vez estaban firmes en su convicción de decir, no quiero aplicarme la vacuna, pero de alguna manera, presionados por las medidas del gobierno o las diferentes medidas, finalmente se vacunaron. Entonces me llega a pensar, si en este momento no es el momento, no estamos hablando de la marca de la bestia y aún así fueron flexibles, eso va a pasar realmente cuando llegue el momento. Entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo saber que no nos vamos a equivocar en ese momento? Sabes que yo he visto algunos hermanos con los que he conversado y algo de lo que tú dices es esa su preocupación. Claro. Una mamá me decía, hermano, pero bueno, puede que esta no sea la marca de la bestia. Pero es que si nosotros cedemos a la presión del gobierno ahora, pues seguramente yo voy a ceder a la presión cuando suceda en verdad. En ese momento, claro. Y ella me decía, ¿y qué enseñanza yo le estoy dando a mi hijo si yo por la presión pues termino vacunándome? Y ese argumento parece un argumento de alguna manera válido, pero en cuanto a lo que estamos hablando en relación, por ejemplo, de la marca de la bestia, los tiempos finales, la gran persecución, no tiene mucho sentido y valor espiritual. Eso es un anacronismo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de yo vivir una experiencia hoy en un hecho que no está sucediendo, ¿sí? Fuera de tiempo. Hay cosas que la Biblia me dice que van a suceder y que cuando sucedan yo debo actuar de cierta manera. Sí. Jesús fue bien claro, por ejemplo, cuando él dice que comencemos a ver la gran persecución, cuando comencemos a ver ciertas cosas, y cuando dice, por ejemplo, una de las señales más grandes del anticristo, que es cuando él entre y haga la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Dice el Señor, cuando veáis esto, ya, huyan. O sea, en ese momento que ustedes vean eso que va a suceder, porque la iglesia lo va a ver. O sea, a pesar de lo que piensan muchos cristianos, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y la iglesia va a ver estas señales, va a ver al anticristo manifestarse y entrar al templo y hacer la abominación desoladora que dijo Daniel. Entonces, en ese momento la iglesia sí va a tener que actuar, o sea, va a tener que huir, va a tener que hacer ciertas cosas porque se viene un tiempo difícil para ella. Pero si yo actuara en este momento como si eso estuviera sucediendo, eso es un anacronismo. Anacronismo. Si yo estoy actuando de una manera fuera de tiempo. ¿Y qué pasa con ese pensamiento? Cuando esta hermana me preguntaba, bueno, si yo no soy fiel ahora, entonces seguramente yo voy a ser infiel en ese momento. Pero el asunto es complejo porque realmente yo no puedo asociar la vacuna claramente al gobierno del anticristo todavía, por lo que hablábamos ahora. Sí. Yo no lo puedo asociar a algo espiritual, doctrinal o moral, como ya lo mencionábamos. Entonces, esa posición que tienen algunos cristianos o algunos movimientos
con la vacuna la deberían tener. Yo les decía a ellos, bueno, si tú vas a ser radical con eso, tendrías que ser radical con todo. Entonces ella me decía, ¿cómo así? Es que la vacuna es parte del sistema, es parte del mundo, es parte de lo que el gobierno quiere imponer. Yo le decía, pero no lo único. Si tú quieres ser radical, entonces no solo no te pongas la vacuna, sino no tengas EPS. Si tú quieres ser radical, entonces no uses bancos, no uses celular. Si tú quieres ser radical, entonces no uses vehículos. Ya me decía, pero ¿cómo así? Entonces yo le decía, mira, aquí en Colombia, si tú no tienes pagas el seguro del SOAT, no puedes mover tu carro. Ah, entonces, si yo pago el SOAT, estoy bajo el gobierno, estoy bajo... Pues sí, es que es parte del sistema de este mundo en el que vivimos. Y yo no puedo actuar en un asunto tan radical cuando la Biblia no es clara, y es una razón obvia. Hay cosas que son obligatorias sin que sean pecaminosas, parte de este mundo. Yo te doy el ejemplo del seguro, pero podría decirte muchas cosas. Si tú no tienes tu pasaporte, no puedes viajar en avión. Y eso es obligatorio. Claro. Entonces hay gente que se pegó mucho a lo de la vacuna, más por los pensamientos conspiracionistas, que ha hecho de eso una especie de, no sé cómo ya, como de eslabón o de caballo de Troya. Pero no, nosotros vivimos en un sistema. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, Mónica? Que el Señor sabía que aunque no somos del mundo, estábamos en el mundo. Por supuesto, lo dijo. Y el Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo. Y estas conspiraciones terminan sacando a los hermanos, no, ya no puede estar en la ciudad, ya no puede tener esto, entonces váyase para el monte. ¿A dónde nos vamos? Entonces comenzamos a vivir una vida ermitaña, y dejamos de ser luz del mundo y nos aislamos pensando que eso es muy espiritual. Pero el Señor no pidió que nos quitáramos del mundo, sino que fuéramos luz del mundo. Entonces, si yo actuara como me preguntaba esta hermana, realmente tendría que ser cortar muchas cosas que son de este sistema, que son, como dijo el Señor, de César, que impone César. Pero usted va a ver que el Señor no mandó a los judíos a liberarse de la autoridad de Roma. El Señor dijo, dele a César, hay cosas que son del gobierno, establece el gobierno, y debemos respetar la autoridad que Dios le dio al gobierno. Hay cosas que no, y en las cosas que no, o en las que César se pone diametralmente opuesto a Cristo y a su palabra, pues ahí sí debemos posesionarnos. Pero yo creo que si un cristiano, ella me decía, bueno, es que yo quiero enseñarle a mis hijos a ser fieles en las cosas. Entonces, bueno, hay muchas maneras en las que uno puede prepararse para las cosas que vienen, sin necesidad de entrar en estos asuntos de la vacuna. Entonces, por ejemplo, yo le decía, mira, si tú quieres ser una cristiana fiel cuando venga la persecución, aprende a negarte cada día y a morir a ti misma. Porque si tú te aprendes a negar y a morir, cuando te toque tal vez ir a la muerte, al sufrimiento por la causa de Cristo, tú no vas a sufrir. Santifícate, porque siempre que la Biblia nos habla de la venida del Señor, ¿qué nos dice? Que nos santifiquemos. Apártate del pecado, apártate de la contaminación del mundo, vive una vida de pureza. Esa es una mejor manera de prepararte tú y tu familia para la venida del Señor que irme a la montaña. O que no vacunarme, o que no usar celular. Sí. Otra cosa, saca el mundo de tu corazón. Las ambiciones de este mundo, los deseos de construir cosas en este mundo, la avaricia por las cosas de esta vida. Porque también es curioso, ¿no? No me quiero vacunar porque eso es del nuevo orden mundial y esto. Pero tengo en mi corazón. En mi corazón estoy construyendo y reconstruyendo aquí, y mi corazón está enterrado lleno de tesoros aquí en el mundo. Entonces, más bien saca al mundo de tu corazón, de tus ambiciones, de tus planes, y comienza a edificar para lo eterno. O sea, hay cosas bíblicas que la palabra enseña claramente, que son aspectos en los cuales nos debemos santificar, que no se dicen en el ambiente conspiranoico, porque es que hay hoy, Mónica, mucho de lo que se habla en algunos ambientes cristianos no es una interpretación correcta de la palabra, sino realmente es la interpretación paranoica de un ambiente conspiranoico que no es bíblico. Y ese ambiente se está volviendo muy peligroso. Nosotros hemos estado viendo una cantidad de personas, familias, que toman decisiones y posiciones no bíblicas.
O sea, yo le decía a un hermano hace poco, mi hermano, es que si nosotros vamos a una casa donde están enfermos, mi mensaje no debe ser vacúnese o no vacúnese. Mi mensaje es Cristo murió por usted. El evangelio tiene el poder para salvarlo, no solo de una enfermedad, sino el evangelio tiene el poder para salvarlo de la condenación eterna. Y nosotros no predicamos acerca de la vacuna, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Pero lastimosamente tengo personas muy cercanas que dejaron hace mucho tiempo de predicar a Cristo y están predicando cosas que no deberían estar predicando. Entonces eso se vuelve una tentación y un peligro para la iglesia que debemos evitar. Entonces debemos hablar lo que la Biblia habla, buscar lo que la Biblia busca. Y debemos tener cuidado porque hay mucho engaño y mucha distracción. La gente sin darse cuenta entra en un espíritu de error y un espíritu de distracción y yo he visto hermanos hasta que dejaron de congregarse. Ya no están con las iglesias, ya no están con los hermanos porque tuvieron la visión de irse por... Yo no encuentro esa visión en la palabra y es mejor ir bajo los pasos que la palabra nos muestra. Qué respuesta tan clara, Pablo. Necesario hablarlo así de esta manera y para quitar tanta carga, tanta angustia y temor de muchas personas que hoy todavía no tienen claridad sobre este tema. Y ya para cerrar, Pablo, yo quiero preguntarte, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo, pestes, guerras, toda esta situación que hoy solamente es cuestión de encender el televisor, yo te pregunto, ¿estas no son las señales que estamos viviendo ya los tiempos finales? Bueno, Mónica, aunque podríamos decir, como ya lo veníamos mencionando, que no tenemos un panorama general para situarnos en cierto tiempo, es que estos días veía alguien que publicaba en Facebook, creo que ya entramos a los últimos 7 años, la final semana de Daniel, y yo creo que las circunstancias actuales no dan para eso, pero también yo quisiera hacer claro que, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, aún la manera como actuó el gobierno nacional e internacionalmente y ciertas cosas que han venido sucediendo, nosotros no podemos ser ingenuos en que realmente estamos viviendo tiempos difíciles y que realmente hay ciertas cosas que van encaminando hacia otras cosas. Entonces, yo hablaba con un hermano en estos días cuando comenzaron aquí en Colombia a poner tantas restricciones, que tú no puedes ir al cine, que tú no puedes ir a restaurantes, que tú no puedes hacer esto si no tienes el carnet, que definitivamente nuestros gobiernos aprovechan estas crisis para actuar deliberadamente y restringir derechos, libertades y cosas que a ellos no les corresponden. Y ciertamente, aunque yo no pienso que nuestro presidente sea, bueno... ni en estos momentos estemos en los tiempos del anticristo, sí vimos cómo estas circunstancias pueden ser muy manipuladas para llevar a los hombres a ciertas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Las naciones, ¿sí? Los gobiernos aprovechan a veces ciertas crisis para hacer ciertas cosas. Y ahí de pronto podría estar de acuerdo con ciertos movimientos por el reclamo que hay ante el abuso, ante la violación de derechos constitucionales que se han dado en estos días. Y es parte de lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Pues Pablo, hablándole a los tesalonicenses, ahí en 2 Tesalonicenses, él nos dice que el tiempo de la venida del Señor no ha llegado porque no se ha manifestado el anticristo, porque hay algo que aún lo detiene, ¿sí? Y Pablo dice que aunque eso no se ha dado, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que la serpiente o el dragón, él siempre ha venido trabajando en la historia de la humanidad, dirigiendo la humanidad hacia ese último gran gobierno al cual él le va a entregar el poder. Entonces, ciertos movimientos, como decíamos, en los gobiernos actualmente, cierto espíritu que nosotros vemos en las naciones con su nuevo orden mundial, el deseo de controlar y ciertas cosas, sí definitivamente nos están llevando hacia ciertas cosas. Y en ese sentido nosotros no podemos cerrar los ojos ante ese espíritu que está trabajando, que Pablo ya decía que para sus días está en acción y que en nuestros días claramente ya se ve un poco más claro. O sea,
Nadie iba a pensar, Mónica, hace 2 años que iba a llegar un momento donde casi todas las naciones de la Tierra iban a estar en un confinamiento total. Eso era imposible de pensar. O nadie iba a pensar que un gobierno te iba a prohibir a ti salir de tu casa. No se concebía. Eso no se concebía. O nadie iba a pensar que nos prohibieran entrar a un restaurante por no tener un carnet. Eso sucedía en los tiempos de Hitler. Claro. O sea, esos movimientos de las naciones nos manifiestan que el espíritu de iniquidad va avanzando hacia cosas que, o sea, si yo leo Apocalipsis también 13, yo creo que para nuestra generación, por la tecnología y por todos los avances que tenemos, no sería difícil de que se manifestara. Entonces, como iglesia sí debemos estar velando, sí debemos estar orando, sí debemos estar atentos a la manera en la que se va desarrollando el mundo, hacia dónde va caminando, porque ya vemos pasos y oímos pasos que tal vez hace 3, 4 años hablábamos de escatología y era difícil pensar que en algún momento pudiera pasar lo que pasamos. Claro. Entonces esas crisis nos muestran que tal vez los tiempos están más cerca de lo que pensamos, que también las cosas pueden cambiar muy rápido. O sea, cosas que nosotros pensamos que pueden durar, antes pensábamos, no, que para que esto... Nosotros nos dimos cuenta que una crisis como la que acabo de pasar puede cambiar el mundo. En un momento. En un momento. Por o sea, supuesto. Una crisis... Ponte a pensar ahorita con lo que está pasando ahorita en la guerra entre Ucrania y Rusia. Una crisis, una guerra puede surgir en un nuevo orden mundial. Claro que sí. Con un gran gobernante que nos hable de paz. Y eso... como vemos las situaciones, con lo que nos han enseñado estas crisis últimas que hemos vivido, no tiene por qué sorprendernos. No tiene por qué sorprendernos. Entonces, tampoco como cristianos, yo quisiera también eso dejarlo claro a los que nos oyen, no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo, las crisis que han pasado, cómo se han comportado los gobiernos y cómo eso a futuro puede ser presagios de cosas que se van aproximando, y la Biblia pues sí nos habla de que eso va a suceder y que realmente como creyentes debemos vigilar. No es, y yo quiero también dejar esto bien claro, nosotros somos amantes de la escatología bíblica. Desde que sea interpretada de manera correcta, con sus aplicaciones correctas y en su contexto correcto, es algo que la iglesia necesita conocer. La iglesia necesita conocer libros como el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, Tesalonicenses, conocer el sermón escatológico de Mateo 25, Mateo 24, porque todo eso nos va a mostrar el panorama próximo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, no necesitamos ser conspiranoicos, pero sí bíblicos. Bien. Para estar preparados los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que han de venir. Entonces, pues sin lugar a dudas, Mónica, yo creo que la pandemia nos deja muchas lecciones. Y una de las lecciones que a mí en mi corazón me deja más claras es que el mundo que nosotros conocemos no es tan estable como él parece. Y en cualquier momento él puede cambiar y coger un rumbo que la Biblia ya lo había descrito, ¿no? En cualquier momento, como dice ahí, lo que detiene esa manifestación puede ser quitado y puede surgir lo que la Escritura profetizaba. Y lo vimos, lo vivimos, lo estamos viviendo también, que puede cambiar y ser tan cambiante tan rápidamente. Pablo, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, Mónica, bueno, dando gracias al Señor y pidiendo que Él bendiga y también dé paz, dé claridad a aquellos que nos preguntan, tal vez un poco tarde, nos preguntaron esto hace mucho tiempo, pero también no queriendo hacer que el tema se diera en un ambiente de discusión, de contienda. Bueno, creemos que es el tiempo oportuno. Por supuesto, es tiempo oportuno. Yo sé que todos los oyentes están también conectados con nosotros y agradecemos su sintonía, su compañía y sobre todo también gracias, Pablo, por esta claridad en cada una de las preguntas que hemos socializado. Gracias por tu disposición también de enseñar y guiar. No, Mónica, bueno, gracias al Señor, Él sea ayudándonos, bendiciendo su palabra y bueno, usándola. Claro, y agradeciéndoles a todos. Y también recordarles que estamos todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche aquí en el programa Radio Noches de Esperanza en esta nueva temporada Desafíos Actuales. Así que, Pablo, nos vemos en 8 días.